Bienvenidos de nuevo a todos. Bienvenidos otra vez al programa. Soy vuestro presentador, Danny Haiphong. Como podéis ver, me acompaña Elisha McNair, corresponsal de guerra y periodista independiente. Dadle al me gusta al entrar. Elisha, me alegra verte. Hola Danny, gracias por invitarme. Es un placer estar contigo. Sí, encantado de estar con siempre. Bueno, Elisha, quería preguntarte si podrías ayudarnos a repasar lo que ocurrió durante la noche, porque vimos que, como represalia por el bombardeo israelí de Beirut, Dahiyya, la capital, ¿no? Vimos que Irán lanzó varios ataques, en realidad, porque Israel respondió con bombardeos propios dentro de Irán. Pero al principio parecía que se habían disparado entre 10 y 20 misiles hacia Israel, hacia los asentamientos del norte, hacia Haifa y otras zonas. Aquí tenemos un pequeño resumen del tipo de misiles que se usaron. Después, Israel atacó una planta petroquímica e Irán respondió de la misma manera con otra oleada de misiles. Una nueva serie de ataques. ¿Podrías ayudar al público a entender exactamente qué ocurrió? Quizá puedas resumir los hechos. Sabemos también que Yemen se involucró. Han cerrado el estrecho de Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, a los barcos vinculados con Israel. Y Donald Trump estaba muy interesado en detener lo que él llamó los disparos. Voy a mostrar algunos de estos acontecimientos mientras hablas, para que la gente pueda hacerse una idea visual de cómo se desarrollaron las cosas. Pero ayúdanos a evaluar la situación. ¿Qué pasó exactamente? Danos un resumen y tu análisis. Todo empezó cuando los iraníes y los estadounidenses llegaron a un acuerdo, no solo sobre el alto el fuego, sino también para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Los estadounidenses aceptaron ese punto como la primera propuesta que los iraníes transmitieron a los pakistaníes en Islamabad, y los estadounidenses lo reconocieron. Pero, al regresar el enviado estadounidense, dijeron, bueno, en realidad, Líbano no está incluido. Eso fue negado por el mediador pakistaní, que afirmó que Irán sí había incluido a Líbano en el primer punto. Y eso dio vía libre al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para bombardear Líbano, sobre todo el sur del país y el valle de la Bekaa. Lo que ha estado haciendo Netanyahu es destruir y arrasar por completo decenas de pueblos en el sur del Líbano, exactamente igual que hizo en Rafah. Los iraníes vieron eso, y los israelíes prometieron hacer lo mismo, diciendo que el sur del Líbano sería una copia exacta de lo que habían hecho en Rafah. Y lo que hicieron en Rafah fue eliminar las casas, los cementerios, las escuelas, las universidades, los hospitales, las carreteras, toda la infraestructura, todo. Así que toda la zona de Rafah está completamente plana. No hay ni el más mínimo indicio de civiles o de vida que hubiera existido allí antes de la guerra. Eso es lo que están haciendo los israelíes en el sur del Líbano. Porque Hezbollah es un actor híbrido. No es un ejército. No tiene un ejército que pueda enfrentarse al moderno y sofisticado ejército israelí, apoyado por Estados Unidos y abastecido con armas por Alemania y por Occidente, con inteligencia y todo lo demás. No hay comparación posible entre los dos ejércitos. Por eso, el acto de resistencia de Hezbollah consiste en intentar infligir el mayor daño posible a Israel a largo plazo. Sin embargo, debido a la actuación de Benjamín Netanyahu y de su ministro de Defensa, Israel Katz, el tiempo no juega a favor de Hezbollah, aunque Hezbollah no tenga otra opción. La destrucción rápida provocada por la maquinaria israelí es abrumadora en el sur del Líbano. Pero los israelíes están sufriendo bajas a diario, porque Hezbollah está utilizando drones e intenta hacerles la vida lo más difícil posible, aunque sea a una escala muy pequeña. Los israelíes le dijeron a Hezbollah, intentando imponer una nueva regla de enfrentamiento:
si bombardeáis cualquiera de las zonas del norte ocupadas por Israel, nosotros bombardearemos el suburbio de Beirut. Así que los israelíes buscaban una excusa para atacar esa zona. Por su parte, Irán, frustrado desde el alto el fuego, quería entrar en la batalla, pero se estaba preparando para la guerra. Porque si entraba en combate y los israelíes respondían, con participación incluso de los estadounidenses, existía la posibilidad de que esa guerra durara otros 40 días, 2 meses o incluso más. Así que para Irán no estaba del todo claro. Era importante estar preparado para una guerra larga. Fue entonces cuando Hezbollah lanzó el misil hacia el norte de Israel, algo que era inevitable, porque los israelíes estaban disparando artillería y utilizando la fuerza aérea contra toda la zona sur del Líbano. Empezaron por la antigua ciudad de Tiro y luego se movieron hacia el suburbio de Sidón. Estamos hablando de unos 40 kilómetros desde Beirut, en el valle de la Bekaa. Así que están emitiendo órdenes de evacuación para los civiles y hablamos de más de 150 pueblos y ciudades. Eso es más de lo que cualquier país puede asumir, porque todas las personas desplazadas internamente han ido a la capital, a Beirut, y están realmente hacinadas en una zona muy pequeña. Hablamos de unos 26 o 27 kilómetros cuadrados, que es muy poco. Si empiezan a bombardear el suburbio de Beirut, estaríamos hablando de desplazar a unas 700 u 800 mil personas. Ya hay más de 1.300.000 personas libanesas desplazadas del sur del Líbano y del valle de la Bekaa. Eso sería demasiado para soportar. Y luego Israel dijo, voy a bombardear el suburbio de Beirut. Irán advirtió a Israel, si bombardeas el suburbio de Beirut, Irán bombardeará el norte de Israel. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los israelíes bombardearon el suburbio de Beirut pensando que Irán no iba a responder. Y no solo Israel dudaba. Muchos libaneses contrarios a Hezbollah, o pro-estadounidenses, pro-israelíes, así como árabes de los países del Golfo que no apoyan a Gaza ni a la resistencia, también eran muy escépticos respecto a la promesa iraní. Y lo que pasó fue que anoche Irán bombardeó Israel y solo bombardeó el norte del país. Al responder, porque los israelíes habían respondido al bombardeo del norte, Irán quedó libre para atacar en cualquier parte de Israel. Y ahí empezó el intercambio de ataques. Lo importante de mencionar es que esta es la primera vez en la historia de Israel desde 1949. Es decir, después de Egipto, hacía muchísimo tiempo que no ocurría algo así. Pero en la guerra moderna, no tenemos un país que empiece atacando a Israel. Y vemos a Irán pasar de la paciencia estratégica a la disuasión estratégica. Vemos a Irán tomar la iniciativa de bombardear Israel, lo cual es muy significativo para los israelíes. Significa que la promesa de Benjamin Netanyahu de imponer la disuasión, él es conocido como el hombre de la seguridad, el que se encarga de la seguridad de Israel y está dispuesto a bombardear cualquier capital. Bombardeó 7 países en los últimos 3 años solo para imponer la supremacía y el poder israelí sobre el resto de Oriente Medio. Así que eso ha cambiado la ecuación. Y al cambiar la ecuación, eso dañó un poco la imagen de Israel como potencia regional capaz de dominar Oriente Medio. Y dejó claro que en realidad Irán no está solo ahí para recibir un ataque iniciado por Israel, como ocurrió en junio de 2025, o por Israel y Estados Unidos, como pasó en febrero de 2026, sino que también puede tomar la iniciativa y bombardear a Israel. Entonces intervino Donald Trump y pidió a todos que se detuvieran. No sé si fue algo genuino, pero lo cierto es que Ansarullah, en Yemen, inició su primera participación en una guerra en la que Irán está implicado. En el pasado, Ansarullah había participado en el apoyo a Gaza y al pueblo palestino, pero no junto a Irán. Eso fue una señal de que en realidad no solo se puede cerrar el estrecho de Hormuz. Irán prometió cerrar el estrecho de Hormuz,
el Bab el Mandeb, el Mar Rojo y el Mediterráneo. Eso es algo que Donald Trump no puede tolerar, y el resto del mundo no aceptará una gran crisis económica si eso llega a ocurrir. Así que Donald Trump, que dio instrucciones al Mando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, del que Israel forma parte, y que coordinó todos los ataques israelíes y la interceptación de los misiles y drones iraníes, inevitablemente apoyó a Israel. Pero debido a la determinación de Irán de iniciar una guerra, y porque Trump no cree que Israel vaya a tener la ventaja, se apresuró a detenerla. Israel will have the upper hand, so he rushed to stop it. Now there is a big question. Iran said it would Ahora hay una gran pregunta. retaliate Irán ha against dicho que Israel tomará represalias contra Israel si Israel sigue bombardeando el sur del Líbano y Beirut. Ahora Israel ha reanudado los bombardeos en el sur del Líbano, pero se ha detenido en los suburbios de Beirut. Y ahí hay una especie de ecuación. El sur de los suburbios de Beirut no puede ser tocado, porque si eso ocurre, Irán intervendrá y se unirá a la guerra. En cuanto al sur del Líbano, creo que hay muchas conversaciones entre los pakistaníes y los estadounidenses, buscando una pausa temporal que Irán habría permitido para que los estadounidenses intenten convencer a los israelíes de detener los bombardeos en el sur del Líbano y poner fin a la guerra. of the south of Lebanon and end the war. A great summary, Elijah. Now, Sí, muy buen resumen, Elijah. Ahora, Ahora, quizá antes de... Bueno, quiero hablar a fondo de la reacción general de Donald Trump ante todo esto, porque hubo varios momentos en los que pareció que tenía que salir públicamente a responder. Hubo una llamada telefónica con Netanyahu. Pero antes de eso, ¿cuál fue la importancia del ataque concreto de Irán? Hay informes que dicen que la base aérea de Ramat David fue, digamos, el objetivo más conocido, y que Irán afirmó que desde allí se habían lanzado los bombardeos sobre los suburbios de Beirut. Entonces, ¿cuál fue la relevancia de eso? ¿Qué fue exactamente lo que atacó Irán y por qué? Sí. What did Iran actually target and why? The Ramat Air Base is the base. La base aérea de Ramat es desde donde salen todos los ataques israelíes. Hablamos de drones, de la Fuerza Aérea y de helicópteros. Atacan Líbano de forma regular, a diario, varias veces al día. Atacar esa base es importante porque es el corazón de los ataques israelíes contra Líbano. Ese fue uno de los objetivos. El segundo objetivo fue Haifa y también es relevante. Y después del bombardeo israelí sobre Irán, los iraníes bombardearon los suburbios de Tel Aviv, los alrededores de Jerusalén y Ashdod. Bombardearon una parte muy grande del territorio israelí, donde más de 7 u 8 millones de personas se refugiaron en los refugios. 7 to 8 million people went to the shelter. That was the dimension of the bombing. Now, Esa fue la magnitud del bombardeo. Ahora bien, lo que los iraníes han alcanzado no es algo que los israelíes compartan. Desde el inicio de este ataque, las autoridades israelíes advirtieron a la población que no difundiera ningún video. Y la gente fue muy estricta con eso. No compartieron videos. Pero eso saldrá más adelante y la información se conocerá con el tiempo. Aún así, sabemos que se registraron varias explosiones de misiles en distintas zonas de Israel. missiles registered in different parts of Israel. Yeah, I mean, there were reports, Elijah, that Israel was Sí, bueno, using, hubo informes, air Elisha, defense de que Israel estaba utilizando interceptores de defensa aérea fabricados solo en el último año, lo que indica que sus reservas están bastante agotadas. Así que sería muy poco realista pensar que ninguno de esos misiles alcanzó su objetivo. Ahora, Elisha, pasemos a la reacción de Donald Trump. Voy a mencionar algunas de sus respuestas, porque creo que son bastante reveladoras, en el sentido de que mucha gente tiene distintas opiniones sobre por qué Trump reacciona como lo hace ante este tipo de acontecimientos. En cuanto Irán empezó a atacar a Israel, y luego Israel respondió atacando a Irán, él dijo que Israel e Irán debían detener de inmediato los disparos. Más tarde anunció que ambas partes estaban buscando un alto el fuego inmediato y que las negociaciones finales para la paz estaban en marcha. Se informó que Donald Trump básicamente le había dicho a Israel que no respondiera a Irán,
pero Israel lo hizo de todos modos. Luego surgió esta idea de una especie de alto el fuego por ambas partes. Ahora, Irán ha dicho que solo detendrá los ataques mientras Líbano no siga recibiendo bombardeos de Israel. Y por supuesto, mientras Israel no ataque a Irán. Así que no creo que realmente estén planteando un alto el fuego como tal. Pero, ¿qué opinas de la reacción de Donald Trump? Parecía muy positiva. Algunas personas piensan que eso podría ser una forma de mantener una negación plausible, porque con los ataques de Israel probablemente hubo participación y coordinación de Estados Unidos. Pero ¿tú qué opinas de todo esto? There are two really different theories. Aquí hay dos teorías muy distintas. La primera dice que los estadounidenses y los israelíes interpretan mucho el papel de poli bueno y poli malo. Es decir, se reparten los papeles entre ellos. Cuando Donald Trump parece muy enfadado por algo que hizo Benjamin Netanyahu, Netanyahu no puede contradecir a Trump, porque él es el maestro, aunque no sea muy listo y no entienda nada de política. Aún así, es quien dirige la guerra, en el sentido de que le aconsejan cuándo debe parar y cuándo puede continuar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Israel no puede volar entre 1.400 y 1.700 kilómetros y regresar con sus casas sin un reabastecimiento en el aire. Y ese reabastecimiento tiene que hacerse sobre Irak y Siria. Ahí es donde intervino el CENTCOM, lo que significa que los estadounidenses sabían perfectamente lo que estaban haciendo los israelíes. Ahora bien, según entendemos, como ocurrió en Qatar, cuando los israelíes bombardearon Qatar intentando asesinar a líderes de Hamas, Donald Trump dijo, "No tengo ni idea de eso", y reprendió a Israel. Pero eso no es cierto, porque Estados Unidos tiene su mayor base aérea en Al Udeid, en Qatar, y un avión israelí no puede volar hasta allí y llevar a cabo un asesinato selectivo sin que los estadounidenses lo sepan. Esa es una postura muy escéptica, en la que los estadounidenses actúan como si no supieran nada. Y normalmente Donald Trump recurre a eso cuando las cosas no salen bien, porque el fracaso no tiene padre. Y aquí es donde entra Donald Trump, intentando mantener las distancias, mientras Benjamin Netanyahu carga con la culpa. Ahora bien, hay cuestiones que debemos entender en esta lucha y en lo que pasó anoche y hoy. El asunto principal es que Washington y Tel Aviv intentaron separar el frente libanés y el iraní, tratándolos como cosas distintas. Pero Teherán los unió en una sola ecuación estratégica y exigió el fin total de la guerra. Eso, además, coincide con el momento en que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán quedaron estancadas, a pesar de que Donald Trump anunció que la guerra había terminado. Y ahora hemos escuchado al ministro de Defensa estadounidense decir que la guerra ha terminado. Hemos escuchado a Marco Rubio decir en el Congreso que la guerra ha terminado, pero que no se ha conseguido nada. Yo no creo que los iraníes estén dispuestos a darle nada a Donald Trump antes de las elecciones de mitad de mandato. Tampoco creo que tengan prisa por aceptar ningún acuerdo si Trump no está preparado para entregarles los $24,000 millones como primer pago de su propio dinero, que está congelado en distintos países del mundo. Así que, para eso, los estadounidenses tendrían que hacer un esfuerzo especial y aceptar entregar a Irán esas sumas. Pero dudo mucho que Donald Trump esté dispuesto a hacerlo. Por eso vemos que lo que está ocurriendo tiene en realidad otra dimensión distinta de lo que parece a simple vista. Y Elías, ya sabes, las imágenes, claro, en Israel. Hubo un apagón total, como decías. Así que no vimos las escenas que habíamos visto antes en este conflicto, con israelíes corriendo hacia los refugios. Pero sí sabemos que eso probablemente estaba ocurriendo. En Irán, sin embargo, las escenas son muy distintas. Y quiero preguntarte, ¿qué crees que significa esto? Porque mientras los misiles volaban, los iraníes estaban en las calles celebrando los lanzamientos hacia Israel.
Y esto es solo parte de las imágenes que están saliendo de allí. Y aquí tenemos otra, con iraníes llenando las calles, celebrando mientras Israel recibía esos ataques con misiles dirigidos hacia su territorio. Entonces, ¿qué opinas de esto? Quiero decir, es algo que ocurre prácticamente a diario desde que empezó la guerra. Los iraníes han salido a las calles a manifestarse, a defender su país, a protestar contra los agresores. Pero claro, la situación es muy distinta en el otro lado. ¿Qué importancia tiene todo esto, si es que la tiene, dentro del conjunto de cálculos de esta guerra? El territorio que ocupa Israel tiene unos 20.000 kilómetros cuadrados. Irán, en cambio, tiene 1.648.000 kilómetros cuadrados. Iran is 1,648,000 square kilometers. Therefore, the Iranians can be a bit everywhere. Por tanto, los iraníes pueden estar un poco por todas partes. Es una población muy grande, estamos hablando de casi 90 millones de personas, y estaban convencidos de que su país había tomado la iniciativa por primera vez contra Israel. Eso les da una sensación de orgullo porque aman a su país, estén o no de acuerdo con el gobierno actual. Eso por un lado. Por otro, hubo muy pocos iraníes que se posicionaran contra Irán durante esta guerra, porque la mayoría apoyó realmente a su país frente a Estados Unidos e Israel. Los dos estaban destruyendo la infraestructura, no intentaban cambiar el sistema de gobierno, sino provocar el caos en el país, armando a los kurdos separatistas en el noreste de Irán para desestabilizarlo. No es lo que la mayoría de los iraníes. Elijah, parece que te estamos perdiendo un poco. Elijah, we seem to be losing you a bit. Sorry. Perdona. Sí, continúa. Quizá puedas volver a empezar con esas ideas. Sí, perdón. Lo que decía es que los iraníes no quieren ver su país destruido. Y eso era precisamente lo que buscaban los israelíes, destruir el país, destruir su infraestructura. Por eso los iraníes se opusieron a esta guerra. Ahora están en las calles celebrando, porque les alegra ver que los israelíes están pagando un precio, y también porque ven a Irán defendiendo al Líbano. Líbano apoyó a Irán y luchó junto a Irán, pero Irán rompió la narrativa de que Hezbollah es su intermediario, porque fue Irán quien salió a luchar en nombre de Hezbollah, y no al revés. Es una muestra de que Irán cuida de sus aliados, intenta protegerlos y estar a su lado, pero también está dispuesto a pagar el precio por ellos y a ir a la guerra. Y no solo por un día. Irán estaba dispuesto a ir a la guerra durante semanas y meses en nombre del Líbano, para proteger al Líbano, porque era la parte más débil de la ecuación. Los israelíes estaban bombardeando el sur del país de una forma brutal, y la destrucción era devastadora. Irán no podía quedarse mirando. Eso demuestra que la relación entre Irán y sus aliados es en realidad una relación de respeto y apoyo, sin pedir nada a cambio, porque en este caso el Líbano tiene muy poco que ofrecerle a Irán. Y para añadir mi último punto, cuando el presidente libanés Joseph Aoun salió en CNN y dijo que Irán está usando al Líbano como moneda de cambio, en realidad eso demuestra que Irán está pagando el precio, que no firma ningún acuerdo hasta que termine la guerra en el Líbano, y que solo entonces podrá resolver y mostrarse un poco más flexible en los demás asuntos. Por ejemplo, en lugar de 24.000 millones, puede aceptar 12 al principio y luego otros 12 en 30 o 60 días. Donald Trump está muy dispuesto a ceder. El uranio enriquecido pueden entregarlo a la OIEA para que lo extraiga y se forme una coalición internacional que venga a recoger todo el uranio enriquecido al 60% que está enterrado bajo la montaña de Fordow. En eso también Irán puede mostrarse flexible. En el estrecho de Hormuz, Irán puede cobrar tasas por servicios y seguridad, igual que hace Turquía. Y en eso también los estadounidenses son flexibles. Así que el problema principal aquí es que Irán está defendiendo al Líbano. No que Líbano esté usando a Irán, ni que Líbano defienda a Irán o luche en nombre de Irán. Y eso requiere mucho valor
dedicación y lealtad, porque toda una nación en Irán está pagando el precio para detener la destrucción que está ocurriendo en el sur del Líbano. Yeah, and Elijah, I mean, it Sí, is y Elías, quiero unprecedented decir, in many lo que ways. estamos viendo es algo sin precedentes en muchos sentidos. Tú lo ves como otra fase de esta guerra, porque vamos, Irán ha sido muy claro desde el principio, desde el inicio de, bueno, como queramos llamar a estas deliberaciones, conversaciones, o lo que sea, o quizá al intento de Estados Unidos de buscar una salida a su derrota, estas negociaciones que supuestamente buscan poner fin a la guerra. Irán ha sido muy claro desde el primer momento en que Líbano siempre formaba parte de todo esto, en gran medida por la solidaridad que tú mencionabas. In large part because of the solidarity you mentioned, and also, I mean, this latest. Y también, quiero decir, esta última guerra, esta nueva versión de la respuesta de Israel, absolutamente horrible, inhumana y criminal contra el Líbano, ocurrió casi como si Israel estuviera intentando aprovechar los ataques contra Irán para castigar al Líbano y, por supuesto, para intentar cumplir su aparentemente inalcanzable sueño de destruir Hezbollah. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la pregunta? ¿Ves esto como otra fase, una nueva etapa de la guerra, ahora que Irán ha respaldado con fuerza sus promesas y sus compromisos? Yes, I think the Iranian. Sí, creo que los iraníes no van a permitir que los israelíes actúen con total libertad si el bombardeo del sur del Líbano continúa durante varios días y si Israel sigue destruyendo esa zona y las ciudades que hay allí. Ahora bien, Israel puede hacerlo durante unos días, pero si observamos lo que están haciendo los israelíes, en realidad no están logrando ningún avance estratégico, solo destrucción. En los últimos 3 años, Benjamín Netanyahu ha estado destruyendo Gaza, el Líbano y parte de Irán, pero no hay logros. Hamas sigue ahí, Hezbollah sigue ahí, y el sistema de gobierno iraní sigue igual, más fuerte que nunca. Irán ha recuperado su poder. De lo contrario, no se atrevería a desafiar a Israel, sabiendo que los estadounidenses están ahí para apoyar a los israelíes. Todo eso demuestra que los iraníes empiezan a impacientarse un poco con los israelíes, y también que el pueblo estadounidense está mostrando su desacuerdo con lo que está haciendo Donald Trump. Hemos visto al Congreso votar en contra de la guerra con Irán, y aunque eso no tenga un gran peso práctico y no vaya a impedir que Donald Trump siga adelante con lo que quiere hacer en Irán, sí envía un mensaje muy claro. El Congreso, en realidad, no está apoyando a Donald Trump. Según las estadísticas más recientes, el 62% de los estadounidenses está en contra de la guerra con Irán. Así que los únicos que apoyan esta guerra son el pueblo israelí, la sociedad israelí y Benjamín Netanyahu con su gobierno. Todo eso tiene un límite. Irán lleva 47 años siendo demonizado. Esta guerra fue ilegal, anunciada conjuntamente por los estadounidenses y los israelíes. Se inició solo porque, según lo que nos dijeron Trump y Marco Rubio, Israel iba a ir a la guerra, de todos modos, por su cuenta, y los estadounidenses se sumaron. Y luego está toda esa retórica sobre que Irán nunca tendrá una bomba nuclear. Yo creo que Irán está totalmente de acuerdo con eso, y que nunca ha buscado tener una bomba nuclear. Así que este relato que se repite después de cada pregunta, ahora la gente ya ve claramente que es solo una mentira para ocultar la verdadera razón detrás de esta guerra: cambiar el sistema de gobierno en Irán y robar sus recursos naturales. Y Donald Trump dijo, quiero el petróleo. Ese es el objetivo. Igual que cuando dijo exactamente lo mismo durante su primer mandato sobre Siria. Dijo, quiero el petróleo, y lo estaba tomando. Por desgracia para él, en Irán no está consiguiendo quedarse con el petróleo. Aunque establezca un bloqueo fuera del estrecho de Hormuz, los iraníes tienen la capacidad de bombardear a la Marina estadounidense si fuera necesario.
and the Americans are no longer confiscating. Y los estadounidenses ya no están confiscando los petroleros iraníes, sino que los devuelven y de vez en cuando les impiden cruzar, porque algunos de esos barcos sí han cruzado. Así que si tomamos todo eso en conjunto, entendemos que Irán se siente animado por todos esos factores a iniciar el ataque contra Israel. Y de hecho, hoy, sorprendentemente, no fue tan sorprendente ver una condena a Irán por iniciar el ataque contra Israel, porque ahora la mayoría de la población mundial considera a Israel un régimen genocida, que mata a niños en Gaza y en Líbano y destruye la infraestructura civil allá donde va. Destroying the civilian infrastructure wherever they go. The Israeli army is stealing. El ejército israelí está robando, destruyendo, violando, y todo eso está indignando a la población en todo el mundo. Y por eso, al principio, cuando Irán fue atacado en junio de 2025, no había mucha simpatía hacia Irán. Hoy la situación ha cambiado. Ahora Irán está ganando más apoyo y más simpatía en todo el mundo que en los últimos 47 años, porque la narrativa occidental consiguió efectivamente demonizar a Irán a lo largo de los años, presentándolos como los malos, como el enemigo. Pero cuando todo el mundo ve a los iraníes, tanto a los que están con el gobierno como a los que están en contra, unirse para apoyar a Irán frente a Estados Unidos y los estadounidenses, la situación ha cambiado. Sí, y están saliendo nuevas informaciones, Elijah, sobre esas reacciones de pánico de Donald Trump y de la administración estadounidense. Según se ha informado, Trump dijo al Canal 12 que le había comunicado a Netanyahu que podría quedarse solo frente a Irán muy pronto si seguía con los ataques sobre Líbano. Al principio, cuando Israel llevó a cabo esos bombardeos en Líbano, que cruzaron la línea roja de Irán, Trump, según se dice, afirmó que no estaban autorizados por Estados Unidos y que debía detenerlos, y detenerlos de inmediato, que Netanyahu debía dejar de seguir por ese camino. Pero aún así, como mencionabas antes, hay un juego de poli bueno y poli malo en todo esto. A veces incluso intercambian los papeles. A veces, ya sabes, sabemos que Netanyahu ha dicho algo así como que hay algunas diferencias tácticas sobre cómo abordar las cosas en la región. Pero parece que, sea cual sea el juego que estén jugando estos dos, los resultados acaban siendo casi los mismos. Da la sensación de que a diferencia de aquella guerra de 12 días, como decías, Irán no estaba a la defensiva. Esta vez tomó la iniciativa. Sin embargo, la forma en que Trump respondió se sintió como una versión acelerada de esa guerra de 12 días, en la que entraba intentando aparentar que estaba deteniendo las cosas. Y al final, el resultado fue que, sí, Israel tuvo que dejar de atacar a Irán, y ahora, posiblemente, se esté metiendo en un lío aún mayor al ignorar las advertencias de Irán. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, no es nada nuevo que Donald Trump se contradiga varias veces en una sola frase o incluso cada día. Puedo responder a eso. Ayer, en CBS, dijo que quería ayudar a Benjamin Netanyahu a golpear al Líbano y a golpear a Hezbollah, y que estaba muy contento de verlo seguir haciendo lo que estaba haciendo. De hecho, los estadounidenses estaban tan sorprendidos como los israelíes de que los iraníes fueran a responder. Como dijimos desde el principio, incluso muchos libaneses o árabes se sorprendieron mucho al ver que Irán realmente se tomaba tantas molestias. Pero Donald Trump apoyaba totalmente todo lo que hacía Benjamin Netanyahu. Y si miras el acuerdo firmado como marco entre Israel, Estados Unidos y el Líbano, la declaración que leyó y distribuyó el Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio decía que el Líbano e Israel coincidían en que el enemigo del Líbano, de Estados Unidos y Israel, es Hezbollah. Por tanto, los estadounidenses y los israelíes, y una parte de los libaneses, una pequeña parte, consideran a Hezbollah como el enemigo. Hezbollah representa más de un tercio, hasta un 40% de la población del Líbano. Chiíes, suníes, cristianos y drusos, no solo chiíes.
La mayoría son chiíes, sí, pero también representan a otros que se niegan a aceptar un acuerdo con Israel en estos términos, en los que en ningún momento se menciona que Israel vaya a retirarse del sur del Líbano. Por eso el plan para golpear de verdad a Hezbollah y destruir el sur del Líbano no empezó ayer. Que Donald Trump diga, yo no tengo nada que ver con eso, no es cierto. Esto viene ocurriendo desde el año 2024 y desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2026, durante 15 meses. Since 2024. And since November 2024 to February 2026, for 15 months, the Israelis did not stop destroying south of Lebanon. Los israelíes no dejaron de destruir el sur del Líbano, y después de febrero de 2026 siguieron con la destrucción. En abril de ese mismo año, los israelíes arrasaron 20 pueblos más. Entonces, ¿por qué Donald Trump cambia de opinión de repente y se distancia del tema? Porque no quiere que le culpen. Pero eso no es muy inteligente si él aceptó, aprobó y apoyó a Benjamin Netanyahu en su tarea. Además, tenemos al almirante Cooper, el jefe del CENTCOM, visitando Israel con mucha frecuencia y coordinando todas las necesidades de Israel para seguir destruyendo el sur del Líbano, porque Israel no tiene tantas bombas como para mantener ese nivel de destrucción. Y la capacidad de destrucción de Israel no proviene de las municiones que produce el propio país. Al contrario, el 60% de las municiones vienen de Estados Unidos, y entre un 30 y un 33% proceden de Alemania. El resto se reparte entre Israel y otros países del mundo. Por eso, Israel puede ser tan generoso con la destrucción y los bombardeos y puede hacer y lograr lo que está logrando, solo porque cuenta con apoyo en esa tarea. En el ámbito militar existe algo que se llama usuario final. Cada país que suministra municiones tiene que saber para qué las está utilizando el país que las recibe y con qué propósito. Así que Alemania y Estados Unidos son muy conscientes de lo que está haciendo Benjamin Netanyahu en el sur del Líbano. Y además, cuando decidió bombardear el suburbio de Beirut, no lo hizo sin la aprobación de los estadounidenses, porque lo dijo antes del bombardeo. Cuando bombardeó el suburbio de Beirut ayer por la tarde, afirmó que se había hecho en coordinación con los americanos. Ahora bien, Donald Trump es libre de decir lo que quiera. La gente no le va a creer. Quiero decir, siempre habrá alguien que le crea, pero eso no es compatible ni coherente con lo que oímos de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu. Sí, muy buenos puntos. Y para subrayarlo, voy a mencionar a Elijah. Esto es de la BBC. Ya sabemos cuáles son las lealtades de la BBC. Hay personal estadounidense por todas partes en la BBC. Y aquí está su corresponsal del Departamento de Estado. Y esto es lo que dijo sobre si Netanyahu desobedeció a Trump. Dijo que absolutamente, casi con toda seguridad no. Luego añadió que Trump habló después de que Irán lanzara misiles balísticos contra Israel, diciendo que iba a llamar a Netanyahu para decirle que no respondiera, con la implicación de que ese ataque podría fracturar y poner en riesgo la frágil diplomacia con Irán. Pero unas horas más tarde, Israel lo hizo de todos modos. Israel atacó a Irán. ¿Desobedeció Netanyahu a Trump? Israel attacked Iran. Did Netanyahu defy Trump? They say no, the correspondent does. Dicen que no. Pero el corresponsal sostiene que debido a la enorme presencia militar estadounidense, con cientos de efectivos colaborando con las fuerzas de defensa de Israel dentro del propio país, eso implicaría que Israel tendría que haber coordinado con las fuerzas estadounidenses en la región cada una de las rutas aéreas. Y sé que Jordania se ha convertido casi en objeto de memes, porque lanza interceptores THAAD contra los misiles iraníes cada vez que cruzan su espacio aéreo. Así que, ¿qué opinas de esto? ¿Te parece una valoración acertada que en absoluto Israel podría haber llevado a cabo este tipo de operación o respuesta a la iniciativa iraní sin la ayuda y la aprobación de Estados Unidos? After the 7th of October,
Joe Biden told Después us del that 7 he de sent octubre, 2,000 Joe Biden nos dijo que había enviado 2.000 miembros de las fuerzas Delta, oficiales generales y soldados, todos con distintas especialidades, a Israel para apoyar a Israel. Nadie en Estados Unidos ha dicho nunca que los hayan retirado. Al contrario, tenemos a los británicos, los estadounidenses, los alemanes y los franceses. Todos siguen apoyando militarmente a Israel, proporcionando vigilancia, municiones, apoyo militar, inteligencia y también interceptando misiles que vienen desde Yemen y desde Irán. coming from Yemen and from Iran. Therefore, they all there aware of what's happening. There are command and control center. The CENTCOM has established where there are Israeli coordinating officers in the command and control center. Everything is known, and you cannot start attacking Iran and crossing all this distance between 1,400 and 1,700 kilometers, even if the Americans even if the Israelis want to stand above Iraq and bomb Iran, just to be safe from the Iranian anti-air missiles, how they can stay above Iraq without the American permission, where the U.S. Have a base in Erbil at the airport and in Harir in Kurdistan, Iraq. So all that need a full coordination. How the Americans will be... ¿Cómo van a no saber los estadounidenses que Benjamin Netanyahu está bombardeando Beirut si el acuerdo de hace unas semanas fue entre los estadounidenses y los israelíes y se difundió abiertamente en todos los medios, dejando claro que ambos habían acordado que ya no se bombardearía el suburbio de Beirut? Para romper ese acuerdo, Netanyahu no tiene una tienda donde pueda hacer lo que le dé la gana. Al contrario, depende del apoyo de Estados Unidos, y Estados Unidos está completamente implicado en esta guerra, en la que además negocia con Irán en nombre de Israel. Y el propio Netanyahu nos dijo que recibía informes periódicos directamente desde la Casa Blanca y que intercambiaba información con ellos. From the White House, and he exchanged with them the information. This is what the Israeli Prime Minister said. So can you imagine Esto es lo que dijo el primer ministro israelí. this kind? Así que, ¿te imaginas un acto de guerra de este tipo y las consecuencias que traería, especialmente cuando Irán ha amenazado con bombardear Israel si se bombardea ese suburbio? ¿De verdad crees que Benjamín Netanyahu lo haría por su cuenta? Me parece un insulto a nuestra inteligencia. Pero quiero decir, Donald Trump, Elija, te hemos perdido en Donald Trump. Si consigues volver en un momento... Perdona, creo que hay un problema con Internet. Pero estaba diciendo, perdona, te perdí en Donald. Sí, eso dije. Vale. Yeah. So I said, okay, Te oigo. Tiangchni. sorry. So I said Donald Trump has Dije que a Donald Trump se le permite cambiar de opinión, porque es alguien que lo hace constantemente. Puede decir lo que quiera. Depende de la gente creerle o no. Y creo que su historial no le da mucho crédito. doesn't give him too much credit. Yeah, that's for sure, Elijah. Now, Sí, desde luego, Elija. maybe as we Ahora, quizá, mientras entramos en los últimos 15 minutos más o menos de la hora, podríamos hablar de la importancia de lo que parecieron ser respuestas coordinadas. Hezbollah seguía combatiendo durante este periodo de ataques iraníes. Yemen lanzó su propia andanada de misiles. Y por supuesto, llegó el anuncio de Yemen de que cerraban el Mar Rojo a todos los buques vinculados con Israel. ¿Qué tan significativo es que el eje de la resistencia, incluso a estas alturas? Y además, vi algunos informes justo antes de entrar en el programa que decían que Irán también está trabajando para incluir a Gaza en cualquier tipo de acuerdo global para poner fin a la guerra. Entonces, ¿qué importancia tiene que el eje de la resistencia se esté coordinando de esta manera? ¿Y qué nos dice eso sobre el estado general de la guerra, teniendo en cuenta que, no sé, incluso antes de los ataques del 28 de febrero, Elisha se nos había dicho que esa resistencia estaba prácticamente acabada? This resistance had been all but dead. The axis of the resistance was kind of El llamado eje de la resistencia fue, en cierto modo, una respuesta al eje del mal de George Bush,
cuando él definió a Irán y Corea del Norte como parte de ese eje del mal. Así que la reacción fue decir, bueno, en realidad es un eje de resistencia contra lo que George W. Bush presentó como el eje del mal, porque él atacó primero Afganistán y después Irak. Ahí es donde nació el término eje de la resistencia. De hecho, fue un periódico libio el que habló por primera vez de ese eje de la resistencia, y luego fue adoptado por Irán y sus aliados. Sin embargo, el eje de la resistencia siguió siendo más bien una forma de disuasión narrativa, que nunca tuvo un centro de mando y control a lo largo de toda la década, desde 2002 hasta junio de 2025. Porque en septiembre de 2023, cuando Hamas inició el ataque contra Israel, From 2002 to June 2025. Because in September 2023, when Hamas started the attack on Israel, the Palestinians did not inform Iran. los palestinos no informaron ni a Irán ni a Hezbollah, y los israelíes nos dijeron que encontraron cartas de Al-Sinwar en las que explicaba que solo media hora antes del ataque decidió no avisar a nadie para mantener el secreto y asegurar el éxito de la operación. Por tanto, no existía un centro de mando y control que unificara a todas esas fuerzas del llamado eje de la resistencia. Había diferencias entre ellos, por ejemplo, en Siria. Hamas estaba en contra de Hezbollah en Siria. Khalid Mishael se oponía abiertamente al régimen sirio. En Irak también había divisiones. Además, Irak estaba bajo un régimen completamente distinto, bajo el control y la ocupación de los estadounidenses. Y después, en 2014, el ISIS ocupó un tercio de Irak. En realidad, no había coordinación en ningún nivel. There was really no coordination on any level. And that took place only after June. Y eso ocurrió solo después de junio de 2025. Créalo o no, fue únicamente el ataque israelí contra Irán lo que hizo necesario coordinarse dentro del eje de la resistencia y crear, de hecho, un centro de mando y control más estructurado, donde pudieran comunicarse entre ellos y coordinar sus acciones. Por eso Irán salió a hablar en esta guerra, impuesta a Irán, en nombre de Ansarullah, en Yemen, y declaró que Bab al-Mandeb se cerraría, porque Irán podía colaborar con los yemeníes para cerrar Bab al-Mandeb y también el Mar Rojo, con los drones que los iraníes podían enviar, y con la participación de Ansarullah, que fue bombardeado por Benjamín Netanyahu, mientras Yemen apoyaba al pueblo de Gaza. During the support of Yemen to the people of Gaza. Therefore, this is where the Iranians understood. Por eso, fue en ese momento cuando los iraníes entendieron la necesidad de reforzar de verdad el eje de resistencia. Aún así, surgieron problemas, porque Siria cayó. Bashar al-Assad ya no estaba, así que el suministro a Hezbollah se volvió más limitado. No se detuvo del todo, pero sí se redujo, ya que otra fuerza llegó al poder en Siria, una fuerza que representaba justo lo contrario de lo que Irán apoya. Me refiero a Ahmad al-Sharaf, que fue emir del ISIS, en Septitin Liz, de Al-Qaeda, emir en el Levante, en Bilad Sham. Después Seljuk Porki, en el Porcio Great Jerusalem, acaba tomando el 12 de Sila. With the support of Turkey and Russia. So all that happened and the access of Así que todo eso ocurrió, y el eje de resistencia vio interrumpida su línea de suministro y logística con la caída de Bashar al-Assad, que se negó a participar y a permitir que Hezbollah e Irán atacaran a Israel durante el genocidio en Gaza. Por eso, cuando el ejército iraní fue atacado por los israelíes en junio de 2025, iniciaron un nuevo nivel de cooperación. De nuevo, la dificultad vino porque el gobierno y el presidente del Líbano impidieron y prohibieron los vuelos iraníes entre Teherán y Beirut, reduciendo así cualquier posible apoyo, incluso en efectivo o financiero, de Irán a Hezbollah de forma directa. Por supuesto, el contrabando es algo que ocurre en todo el mundo y nunca existe un bloqueo completo. Ni siquiera los estadounidenses han conseguido imponer un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Así que el eje de la resistencia empezó a coordinarse porque sabían que se avecinaba otra guerra. La guerra de Israel contra Irán no logró realmente ningún objetivo para los israelíes.
El uranio enriquecido iraní seguía ahí. La capacidad de Irán para producir misiles y lanzarlos contra los israelíes seguía ahí. Y además, Irán continuaba vendiendo petróleo a distintos países, sobre todo a China, alrededor del 80%. Pero aún así mantenía ingresos suficientes para poder recuperarse de los bombardeos y la destrucción causados por los israelíes en el año 2025. Así que sabían que esta guerra llegaba como una necesidad para coordinarse. Y como esta vez estaban coordinados al comienzo de la guerra, cuando los estadounidenses y los israelíes atacaron Irán, en la primera hora Irán respondió, pero también lo hizo Hezbolá. En reacción a la violación israelí del alto el fuego y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se aprobó en noviembre de 2024 y que Israel nunca respetó. Así que fue una oportunidad para Hezbolá de aprovechar la situación en Irán. Mientras los israelíes y los estadounidenses estaban ocupados bombardeando allí, para entrar en la guerra e imponer una especie de disuasión a Israel y detener la masacre y la destrucción que Israel estaba causando entre los civiles libaneses, que provocó 513 muertes en 15 meses, además de la destrucción de viviendas en el sur del Líbano. Y aquí es donde podemos ver el nivel de coordinación. Hoy hemos visto a Yemen en esa coordinación entre Irán y Líbano, cuando los tres lanzaron ataques al mismo tiempo contra Israel, justo cuando Israel fue atacado. Eso demuestra que en realidad los tres países están coordinados, aunque digamos que Hezbolá no representa a todo el pueblo libanés como país. Pero están en el gobierno, en el parlamento, en los ayuntamientos y representan alrededor del 40% de la población. Así que una gran parte del Líbano estaba presente. Y ese es el eje de la resistencia, que espero que se refuerce, que reciba apoyo y que aumente su nivel de coordinación, al menos entre esos tres actores. Esto independientemente de la resistencia iraquí, que tiene otra situación por la presencia estadounidense en Irak y por la falta de recursos financieros, ya que Irak deposita todos sus ingresos, los del petróleo, que representan el 90% de su presupuesto, en el Banco Federal de Estados Unidos. Así que hay un mayor control sobre los iraquíes. Y ese es el trabajo del eje de la resistencia, que en realidad ha empezado a ser eficaz solo en esta guerra. Por eso Irán está haciendo sacrificios en nombre del Líbano, porque asumió el compromiso de apoyar a este eje, que vio la necesidad de consolidarse después de junio de 2025. Sí, y la última pregunta. Elijah, el estrecho de Hormuz está ahora completamente cerrado. Irán lo afirmó durante y justo después de este intercambio de fuego con Israel. ¿Y por qué parece que Estados Unidos, y por supuesto todos los que se consideran sus aliados, están mirando hacia otro lado con este asunto? Es un problema enorme, con un posible impacto económico si la guerra sigue desarrollándose así. Da la sensación de que últimamente el pánico se ha enfriado bastante, pero la guerra sigue muy presente. Bueno, el mercado financiero se ve afectado por las redes sociales y por los anuncios. Por eso escuchamos a Donald Trump hablarle al mercado para tranquilizarlo, diciendo que van a llegar a un acuerdo. Cada semana empieza diciendo eso y luego al final lanza su amenaza a Irán. Así que ya vemos que es un juego que se repite. Pero hoy, por ejemplo, hubo incertidumbre en el mercado y el precio del petróleo y del gas subió entre un 4 y un 5% porque la gente pensó que el estrecho de Hormuz iba a cerrarse, que iba a haber una guerra larga. Luego vieron que la situación se calmaba un poco y el mercado se estabilizó. También vemos que los estadounidenses permiten que algunos petroleros crucen porque quieren que el suministro continúe, ya que Estados Unidos está pagando el precio.
Hay cientos de millones de dólares que los estadounidenses están pagando en nombre de Israel y de la guerra de Trump por el precio de la gasolina, del transporte y de todo lo demás en Estados Unidos. No es Irán quien está pagando el precio. Aquí en Europa estamos pagando un 37% más por el gas. La gasolina ha subido hasta los 2, con 2 euros por litro. El diésel es más caro que la gasolina, así que todo el mundo está pagando el precio. Y por eso Donald Trump lo reconoció. Es plenamente consciente. Y dijo, bueno, durante un tiempo esto va a pasar. En realidad no le importa. No le preocupan los precios, ni el coste que esto tiene para los estadounidenses y para el resto de la población mundial. A él no le importan las elecciones de mitad de mandato. Solo le importa su imagen y quiere hacer algo que Barack Obama no hizo. Está obsesionado con el acuerdo de Obama, el JCPOA de 2015. Así que, en realidad, está muy limitado y no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Y tampoco Benjamin Netanyahu ha logrado ninguno de los objetivos que se plantearon desde el principio. Y hoy, Irán lanzó todos los misiles desde todas las posiciones que Donald Trump decía haber destruido. Así que todo vuelve al punto de partida, y no se ha conseguido nada. Pero algo sí ha logrado Irán. Hoy, Irán tiene bajo su control el estrecho de Hormuz y está imponiendo tasas con cualquier otro nombre que se les quiera dar. Pero eso no ocurría antes de la guerra. Elijah, it was great to be with you. Elijah, ha sido un placer estar contigo. Pero antes de terminar, una última pregunta, aunque no tenga relación con lo anterior. El público está muy curioso y además bastante impresionado y fascinado con el cuadro que tienes detrás. Si quieres, podrías contarnos un poco qué es, para saciar su curiosidad. No tienes por qué hacerlo, pero me ha parecido bien preguntártelo. Bueno, quizá lo dejemos para otro momento, pero puedo apartarme para que lo veas. Amazing. Increíble, increíble. ¿Quién lo hizo? ¿Quién importa lo pregunta? Es de un artista belga. Artista belga. Es Belly. Oh, very cool. Very cool. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Elijah, quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que pueden encontrar tu página web en la descripción del vídeo, justo aquí debajo. Esa es la forma de apoyar a Elijah. Podéis suscribiros, apoyar su trabajo y leer todas las publicaciones originales que escribe. Elijah, ¿alguna última palabra antes de despedirnos del público? Elijah, any last words before we leave the audience here? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Agradezco al público por escuchar todo lo que estamos compartiendo aquí. Y si queréis apoyar, podéis suscribiros a mi blog, donde publico artículos con regularidad. Gracias. Yes, great. Well, we're gonna head out together, everyone. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a salir juntos. Antes de iros, dadle al me gusta, que eso ayuda a impulsar el programa mientras terminamos. En la descripción del vídeo, junto con la web de Elijah, tenéis también los enlaces para apoyar este canal, Patreon, Substack y mucho más. Mañana volveré a las 2 de la tarde, hora del este, con el profesor Mohamed Randi. Nos vemos entonces el 9 de junio. Muy bien, cuidaos todos. Adiós. All right, take care, everyone, and bye-bye.